Buenas tardes, por lo menos yo. Buenas tardes, no sé en qué uso horario están cada una. Y Alicia creo que está en un uso horario distinto al de nosotros. Carlos parece que también está en un uso horario distinto. Luis también. Acá, sí, mira, acá en Pero sí Santiago, es buenas tardes. En mi caso, buenas tardes. buenas Mira, acá en tardes. Santiago son las 5:07 de la tarde. 17:07. Para mí son mis dos. Mira, son tus dos. Ciencito. 3 de la tarde por acá. Las tres por ahí. 3 de la tarde. Entonces estamos desde el futuro nosotros. Ahí les contamos de. Es lo mismo, no se haga mucha ilusión. Sí, no ha cambiado tanto. Cambió algo con el COVID, pero no cambió tanto, así que no se preocupe. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de aprendizaje Inspirit. Vamos a hablar hoy de EcoCycle. Si viene con un pequeño riff, vamos a mencionar otra estructura también por ahí. Muy contentos de tenerlo acá. Mi nombre es Etienne Salamanca, soy facilitador y Agile Coach en Inspirit y hoy me acompaña. Yo, Celi, también. Facilitadora y Agile Coach en Inspirit. Así que un gusto tenerlo acá. Vamos a estar profundizando sobre estas microestructuras. Vamos a mencionar y vamos a entregar bastante contexto de lo que tienen detrás también, no solo llegar y hacerla. Y vamos a tener participación activa. Así que eso sí se los queremos dejar desde antes. Vamos a estar pidiendo a ustedes. Entonces, si solo la vienen a escuchar, quizás es mejor que vean el video solamente. Pero hoy vamos a participar, ¿ya? Para que lo contemplen. Les vamos a indicar si cuándo va a ser más activo o no activo, pero ahí lo vamos a ir conversando. Entonces, una pequeña licencia de contenido. Nosotros le vamos a poder compartir la PPT, pero siempre, últimamente en realidad, estamos recordando esto de que digan de quién es. Si es que lo tienen por ahí o si lo van a utilizar, nos referencien, el contenido salió de algún lado. Bueno, esta pequeña licencia Creative Commons. Nosotros no inventamos la estructura liberadora, no está licenciada la estructura liberadora, solo llevamos el soporte del sitio, pero sí, si es que van a ocupar este material, que al menos mencionen como de dónde salió, y ahí no tenemos ningún problema en que lo ocupen. ¿Algunos acuerdos para la sesión de hoy? Bueno, tener algo de líquido cerca, si es que tienen su agüita, su botellita, un té. Les pedimos en lo posible la cámara encendida, sobre todo para aumentar la participación que tengan, el feedback con sus compañeros, con nosotros también. En lo posible también conectarse desde un computador. Si ya están desde el teléfono, listo, ya pasó. No vamos a hacer nada con eso, pero en lo posible por la experiencia de un computador, que se abran al juego, porque hoy vamos a tener algo de eso, ¿no? De abrirnos al juego, de mantener esta energía y confusiasmo, ¿no? En que de repente están entusiasmados, pero igual están confundidos. No sé para dónde va esto, entonces les pedimos que tengan esa apertura y que puedan conectar y reflexionar. Van a haber un par de actividades que van a tener eso, van a tener conexión y van a tener reflexión. Como les decíamos, no solo les queremos entregar en qué son las estructuras, sino que también entiendan el porqué y el propósito y qué cosas se pueden lograr muy potentes con estructuras liberadoras. Etienne, aquí me gustaría, perdón, antes que avances, reforzar un poquito la participación, porque a veces nos pasa que a las sesiones de aprendizaje llegan personas que dicen, no, yo solamente vengo a escuchar. Si alguien viene con esa predisposición, les pedimos que después revise el video, nosotros lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, y ahí puede verla, pero quienes estén aquí, sí, queremos asegurarnos de que quieran conversar, quieran participar. Vamos a hacer algunas actividades que son personales y otras que requieren una conversación. Entonces, si esa petición, si alguien tiene otra predisposición, puede salirse en este momento, no pasa nada, pero es mejor para la experiencia de todos los que estén aquí, ¿sí? Porque después uno de repente puede ser que llegue a una salita pequeña y ya hay alguien que no habla y no tiene la cámara encendida, entonces queremos cuidar mucho eso. Ok, Listo. sí. Muchas gracias, Celeste. Entonces, vamos a tener nuestra primera actividad. Aquí les pedimos su cuaderno y un lápiz. Eh, y vamos a trabajar en particular con Spiral Journal, que es una microestructura. Y esta está inspirada por
Linda Barry, y bueno, la vamos a vivir, como todo lo que son las estructuras liberadoras, y después vamos a contarle un poquito de lo que hay detrás. Entonces, bueno, antes de esto, les voy a pedir que tomen su hoja y dividan esa hoja en cuatro partes, como ustedes quieran. Puede ser líneas rectas, líneas curvas, pero que quede dividido en cuatro partes esa hoja. Ahí Cristian está buscando su hojita, ya la tiene. Eso, que dividan su hoja. Hola Genaro, hola Juan Carlos. Hola. Hola, hola, gracias. Ahí le pedimos Genaro y Juan Carlos que si tienen una hoja a la mano, con un lápiz la dividan la hoja en cuatro partes iguales. Si me pueden hacer check a medida que ya lo tengan, me pueden hacer o con el dedito, en digital, me pueden estar mostrando eso, ya tienen esa división. Listo. Ya con eso dividido, les voy a pedir que vayan respondiendo ciertas... no, perdón, me adelanté. Les voy a pedir que empiecen a dibujar desde el centro de la hoja una espiral, desde el centro, con la línea lo más pegada posible a ella. Si parto acá, voy haciendo la espiral de adentro hacia afuera y que la línea quede muy, muy cercana una de otra. Mientras Cele nos va a ayudar con la música, mientras nosotros vamos a estar dibujando esta espiral. Y la idea es que lo hagan lentamente, lo hagan tranquilamente. Desde el centro hacia afuera, vayan dibujando esa espiral con la línea muy pegada una a otra hasta llegar afuera. Nosotros les vamos a avisar, la idea es que en este tiempo que dibujan el espiral no despeguen la vista del papel, ¿sí? Eso es importante. Adelante, anoten ahora mismo con respecto al 2020, pienso que con esa pregunta que completen en el primer cuadrante. Ahora mismo con respecto al 2020, pienso que... Ahora mismo. Vamos a dejar en el chat. Ya, gracias. Son Ahora esas mismo. frases abiertas que la idea es que ustedes las completen como, con lo que les aparezca.
en otro cuadrante, algo que quiero dejar atrás. Es algo que quiero dejar. ¿Listo? Y ahora les voy a pedir que miren lo que acaban de escribir con respecto a su desarrollo personal y generen una lista de actividades involucradas o conectadas con ustedes, con su desarrollo en este momento, y que escriban en silencio durante 2 minutos. Una lista de actividades y personas involucradas en lo que acaban de escribir. ¿Por ¿Vimos la misma cuadrante hoja? o en general? ¿Cómo? ¿Perdón, Rocco? ¿Es por cuadrante, por cada una de las respuestas o una lista general en la misma hoja? Una lista general, Rocco. Puede ser en la misma hoja, en otra diferente, pero ahí visualizando estas 4 grandes respuestas que acaban de escribir. Perdón, ¿de qué era la lista? De actividades y personas que estén involucradas con lo que escribiste, Cami. Ya, gracias. Ok. Terminando. Sí. Celeste. Bien. Esto es insumo para lo que vamos a construir con respecto al EcoCycle, pero también nos ayuda a despegarnos un poco. Justo Luis hacía el comentario de esto digital y que el computador y que estamos en la pantalla, como tener nuestra vista también en el papel, en lo análogo, conectar con otros sentidos. Bueno, vamos a seguir un poquitito en esa línea ahora con lo que vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. Porque cuando hablamos de EcoCycle Planning, esta estructura liberadora, la invitación es sumamente orientada a
cómo hacemos una planificación estratégica de lo que tenemos hoy y lo que se viene. No obstante, está basada en la metáfora de la ecología y de la naturaleza. Así que vamos a hacer como un recorrido en cómo esto que pasa en la naturaleza, que pasa en los ecosistemas, nos puede ayudar a inspirar, nos puede conectar y nos puede dar un punto de referencia para nuestra planificación personal o profesional de cualquier tipo. Les voy a compartir un videito, a lo mejor alguno ya conoce esta historia. Es un video resumido sobre, bueno, no les voy a decir sobre qué, se los muestro. No sé si alguien conocía esta historia o la habías visto por ahí. Es un documental que se llama Cuando los lobos cambiaron los ríos. Está completo en YouTube y también hay videos un poquito más largos que este que dan más contexto de esa transformación. Queríamos traerlo en contexto del ecocycle porque cuando hablamos, claro, del ecosistema y de la semillita que nace, que da origen a un fruto, que podemos cosechar, etcétera, en general lo pensamos muy en el abstracto de esto que, bueno, si hay alguien que le gusta o es amante de las plantas y de ese tipo de cultivo, puede tenerlo más cercano, pero si no nos queda muy como cosas que aprendimos en el colegio, muy lejano. Y a mí esta historia me gusta mucho porque habla de lo que incluso muchas veces nosotros tratamos de hacer en las organizaciones, que es cultivar esa transformación. ¿Cómo podemos hacer para introducir ciertos conceptos, ciertos elementos clave, como en este caso los lobos, que sean este game changer y cambien por completo el cómo está ocurriendo todo el contexto en ese espacio, ¿no? Y es parte de lo que queremos ir mirando y, bueno, ojalá en lo ideal identificar cuáles son esos puntos de cambio o de inflexión que nos ayudarían a tener como estas consecuencias ahí que son virtuosas, ¿cierto? Que una lleva a la otra y al final todo el ecosistema cambia. Ahí. Entonces, les voy a pedir que abran el chat, por favor.
para que escriban ahí mismo qué es lo que para ti significa la siembra. Aquí como un pequeño videíto de inspiración. ¿Qué es lo que para ti significa la siembra? Cuando pensamos en siembra, en poner una semillita, esperar que crezca, ¿qué les aparece? Cualquier idea, da lo mismo, de cualquier tipo, por favor pónganla ahí en el chat. La siembra es vida, nacimiento, vida, colocar algo muy pequeño que va creciendo, que se expande, amor, preparar algo. El primer paso, intención de hacer crecer algo nuevo, naturaleza. Ahora pensemos que después de la siembra, el inicio de algo también es. Después de sembrar, como ustedes decían, bueno, algo pasa, ¿cierto? Esto que sembramos, si cayó en buena tierra, si tuvo el sol suficiente, el agua suficiente, nacemos a la vida. ¿Qué es para ustedes que podrían asociar con nacimiento? Escríbanlo por favor en el chat. Belleza. Desafíos. Salir a la luz. El milagro de la vida, la vida. Hay hartos bingos con la vida, amor también, evolución. Claro, esta semillita que luego es algo más, ¿cierto? Si seguimos como este ciclo, después de este nacimiento, trascendencia también, tenemos la parte en la que ya está el fruto. ¿Qué significa para ti madurez o cosecha? Crecimiento, ahí con un bingo. Obtener resultados, frutos, logros. Resultados. Recompensa. Total. Experiencia de vida. Orgullo de ver ese resultado también. Me pasa a mí como también pensar en esto de cumplido, tarea cumplida, como salió el fruto. Y también hay una etapa en la que a lo mejor no estamos tan familiarizados, y es cuando viene esto de limpiar para que crezca algo nuevo. Si vamos a pensar más en este concepto de la destrucción creativa, cuando se hacen quemas para dar paso a nuevos sembrados, nuevos frutos. ¿Qué te viene en la cabeza cuando piensas en esto de destrucción creativa? Es necesario preparar, crecer, mejora, transformación, renacer, evolución. Si se fijan, bueno, me fijé que en varios de los momentos en los que íbamos analizando hay palabras que son afines. Incluso algunas se repiten para ustedes en distintas etapas, como estos conceptos, ¿sí? El eco-cycle toma estas como 4 grandes momentos, que son los que fuimos repasando en conjunto, y nos ayuda a tener como esta perspectiva de este ciclo completo, pero lo vamos a pensar en algún contexto particular. Si tú quieres hacer el ejercicio con tu situación personal, tu planificación del próximo año, tus metas,
lo puedes hacer. También pueden hacerlo pensando en un equipo del que sean parte o de una empresa. El contexto lo pone cada uno. Tenemos por una parte esta siembra, esta gestación, que se refiere justamente a poner la semillita, que cuando empieza ahí poquito a poco a romperse, ¿cierto? A estirar sus raíces, tenemos el momento del nacimiento, donde es necesaria la nutrición, ¿cierto? El sol, el aire, el agua, etc. Si vamos creciendo, nos encontramos con que si había fruto en particular, sale el fruto, podemos cosechar, disfrutarlo, ir a buscarlo, comer esa fruta rica, dulce, y en definitiva como cosechar, como ustedes bien decían, el resultado del trabajo realizado, del trabajo bien hecho, etc. Pero también se hace necesario, así como ustedes también comentaban en el chat, llegar a este momento de destrucción creativa, donde hay que arar la tierra, prepararla, traer abono, sacar las malezas, sacar aquello que nos está quitando energía, quitando espacio para, obviamente, tener este momento de renovación, que aquí como que seguimos el ciclo, y volver, tener una tierra preparada, fértil, para volver nuevamente a sembrar. Hay dos momentos dentro de este ciclo que aquí aparecen denominados como las trampas. Por un lado tenemos la trampa de la pobreza, que es decir, si nosotros miráramos este ecociclo y nos posicionamos como solo sobre la mitad de gestación y nacimiento, no tenemos nada que estemos generando, no estamos invirtiendo en nada, no estamos dedicando nuestra energía a recoger nada, ¿sí? Por eso se denomina la trampa de la pobreza, solo para tener ahí como el ojo. Y por otro lado, cuando tenemos, estamos más volcados hacia el costado donde hablamos de madurez, cosecha o destrucción creativa, se habla de la trampa de la rigidez, que significa hay algo que no estoy dejando ir cosas, estoy reteniendo, estoy acaparando toda la tierra tal como está, todos los frutos, y no estoy haciendo espacio para lo nuevo. Esos son como dos trampas a las que hay que tener atención, ¿sí? Entonces, lo que les propongo, bueno, de este ciclo, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que significan cada una de las etapas? ¿O si es clarito? ¿Me hacen así? ¿Sí es claro? Perfecto, súper. Yo solo unos comentarios ahí, Cere, que ¿Sí? cuando volví a darle una vuelta, de hecho, cuando comentaste la última parte, pensaba en el legacy, en muchas organizaciones, en todo lo que está ahí, y que cuesta mucho destruir cosas, como que es solo sumar, le agrego, o pienso, el otro día lo comentaba con alguien, la app, creo una app y le sumo cosas hasta que después la app es cualquier cosa menos lo que, o lo simple que yo valoraba al inicio y después ya tiene 8000 cosas y una suite completa y es como, solo porque le fui agregando cosas y no le fui quitando. Entonces me quedo con un poco con esa reflexión de mucho que necesitamos la destrucción creativa y las otras etapas también. Tal cual. Y también a propósito de la analogía, a lo mejor a muchos les pasó en pandemia al tener que estar más tiempo en casa, darse cuenta de la cantidad de cosas que acumulamos, de ropa, de alimento, de cosas que quizá no necesitamos regularmente, pero igual estamos en esta trampa, ¿no es cierto?, de acaparar de la rigidez en vez de alivianarnos para hacer espacio para lo nuevo. Vamos a hacer un ejercicio con este ecociclo, así que quienes les guste el dibujo o quieran plasmarlo, pueden hacerlo, pueden empezar ahí a dibujar. Vamos a dejar este para que lo anoten, porque vamos a ubicar algunos elementos en las 4 etapas. Los que no se les dé o no tengan ganas de dibujar, les estoy dejando en el chat un archivo en PowerPoint para que lo descargue cada uno de manera personal y lo llene ahí digitalmente si les es más cómodo hacer eso, ¿ya? El archivo es algo como esto, que tiene estos espacios acá para escribir, si es que los deciden descargar, y si no, dejo esto un momentito para que
lo dibujen. O le toman pantallazo si quieren. Ahí, igual después le vamos a mandar este material. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a dar algunos minutos para que, con inspiración de su espiral, de sus respuestas y de esta lista de conceptos que anotaron con respecto a su desarrollo personal, personas, situaciones, las ubiquen en una de estas 4 etapas, ¿sí? También es posible que algunas cosas ustedes sientan que están transicionando. Mira, esto no está full en nacimiento, llevo un par de meses con esta idea, pero tampoco estoy en la madurez. Entonces la pueden escribir en medio, ahí los que tienen el archivo le hacen un cuadrito aparte aquí para posicionar eso. Y lo demás, ojalá traten de ubicarlo en una de estos 4 elementos. Si hay algo que no está en gestación, que no están haciendo y que ya cosecharon, seguramente es algo que requiere ser destruido creativamente. Entonces, ubíquenlo donde corresponda, más allá de que todavía no lo estén destruyendo, pero entendiendo que tenemos que ubicarlos en esos 4 lugares. Así que voy a dar unos minutitos con algo de música para que vayan completando, porque después vamos a hacer una reflexión ahí más colectiva.
la idea de la conversación en grupo, Yeti, si me ayudas poniendo estas preguntas también en el chat para que les queden mientras. No, no, no. Súper, gracias. Es que, como yo les prometí al principio, no tienen que contar exactamente lo que pusieron, porque eso es personal. Si quieren hacerlo, lo pueden compartir, pero lo importante es este decante, ¿sí? ¿Qué notas acerca de la ubicación de tus elementos? ¿Hay algunos patrones emergiendo? ¿Hay alguna trampa que haya surgido ahí? Si estás muy a un costado, muy al otro, ¿qué balance tiene tu ecociclo? ¿Qué equilibrio hay entre estas actividades o relaciones? Y qué te aparece con respecto a la acción después de este ecociclo. Les adelanto que después de esta conversación en grupitos, vamos a sacarnos como el gorro, nos vamos a poner el gorro de facilitador todos para contarles por nuestra parte, desde la preparación, algunos tips, algunos consejos y otras metáforas que se pueden ocupar. Entonces van a ser 10 minutitos en grupos para compartir en torno a estas preguntas. Ojalá distribuyan ahí entre todos el tiempo y a la vuelta continuamos la conversación acá en plenario. ¿Hay alguna duda de lo que hay que hacer en grupito? No, listo. Nos vamos entonces a las salitas. Listo. ¿Hay alguien? Ahí sí. Bueno, ¿cómo les fue? Cuéntenos. Súper bien. Cuéntenos un poquito de Bien. esa conversación, a ver. Siempre en ese tipo de conversaciones nos quedamos ahí colgados porque siempre se acaba el tiempo cuando está tan interesante la conversación. Es verdad, es verdad. ¿Y cuáles fueron sus principales hallazgos? Bueno, la mayoría, hubieron dos temas que siempre salen en todas estas conversaciones, ¿cierto? De lo que estamos pasando con el COVID, está en varias partes del ciclo, ¿cierto? Lo que vivimos, les conté yo mi experiencia también, que estuve muy grave, entonces al vivir esa experiencia, cómo tú te replanteas la vida y también dices, voy a votar tales cosas, voy a preparar el terreno porque te quiero construir cosas nuevas. Y lo otro que también salió, que esto mismo, que también tiene que ver con el COVID, nos hizo replantearnos cuánto estamos aportando nosotros en nuestra familia, cuánto tiempo estamos dedicando a la familia, a eso que ustedes ven ahí atrás, a guitarra, cuánto tiempo estamos dedicando a eso, o las tenemos de adorno. Entonces nos empezamos a cuestionar esas cosas y también nos dimos cuenta que en el ciclo ya están apareciendo, en algunos están un poco más maduras, en otros un poquito más verdes, ese tipo de cosas como compartir en familia, como disfrutar de la música, con amigos, etc. Qué bien, gracias, Cristian. ¿Alguien más quisiera compartir un poquito lo que se llevó de esa conversación? En mi caso, por ejemplo, fue tan rápido, mientras la estaba anotando, creo que no sé si por la forma como lo estaba analizando, casi todo estaba pegado en el tema de siembra, nacimiento, pensando un poco ya en este cambio que estábamos hablando con Cristian, ¿no? Pero también había dejado de lado ese aspecto que fue justamente cuando Alicia mencionó, cuando le tocó hablar, de las cosas que teníamos que ir destruyendo, las cosas que ya teníamos constantemente haciendo y que todavía yo no lo había visto, por lo menos hasta que lo mencionó Alicia todavía no lo notaba, ¿no? O sea, estaba pensando en cosas de cambiar sin haber todavía cerrado etapas. Entonces, sí creo que tengo que también evaluar ese aspecto. No lo he llegado a hacer por el tema del tiempo, pero basta con el hecho del comentario que hizo Alicia, me ha hecho pensar de que sí, hay muchas cosas que si no lo cierro no voy a poder iniciar. Y creo que estoy empezando, tratando de sembrar en una tierra que todavía no se ha limpiado, ¿no? Entonces, creo que hay algo importante que sí rescaté de la conversación que hemos tenido, ¿no? Súper, muchas gracias. Y bueno, algo que conversamos también es que esta actividad nos permite también hacer una reflexión. Entonces, como que uno ubica cosas y, por ejemplo, les contaba a los chicos que en mi caso me permitió ver algunos patrones de por qué tengo cosas en la parte de sembrar o en nutrición por ahí y detecté, por ejemplo, patrones que me falta como el impulso de partir, quizás por la ansiedad de que no voy a tener un resultado rápido y entonces como que nunca parto, pero ahora me permite ver, detectar eso.
Entonces está bueno, y además hubo feedback entre todos, conversando, empezamos a tener cosas en común, súper bueno también, porque no estamos solos en esto, entonces a mí me encantó, la verdad que sí. Pasé de la teoría a la práctica. La teoría del Kawasaki Planning a la práctica. Genial, Rocco, gracias. Bueno, me encanta ser, ¿cómo se llama? Participante y no facilitador. Se disfruta, se disfruta. Oye, a propósito de lo que dice Rocco, a mí me pasó las primeras veces que solo como ejercicio visual ya ayuda un montón. Porque a veces uno ve dónde está más vacío y dónde está más lleno. Entonces uno dice, oye, mira, pues estoy más cargado a este lado y aquí está vacío. Por ejemplo, a mí el que me pasa siempre mucho es el de destrucción creativa. Que me cuesta como cortar cosas o dejar cosas. Yo tengo a veces cosas en madurez ahí y están pegadas hace mucho rato y todo. O a veces soy muy bueno para iniciar cosas, pero quedan ahí, no se me van a madurez también. Entonces creo que ese ejercicio también es súper interesante. ¿Alguien más quiere traer algo al plenario acá para compartir? Yo Cele. Yo Dale, compartía con los chicos que justo, mira, llegó esta sesión, ¿no? En un momento en que estoy evaluando cambios, así como dar un pasito más adelante, crecer más, y que justo eso coincide con esa destrucción creativa y va con la trampa y la rigidez, porque como que te sientes mucho tiempo en tu zona de confort, como que estás feliz ahí y te da miedo dar ese paso como para crecer un poco más o hacer algo distinto y porque justamente no sabía, claro, pues tiene un nombre, la trampa y la pobreza, es como que tienes miedo de partir algo y no ver resultados muy pronto, ¿no? Entonces como que te da miedo y dices, no, das un paso atrás y no, mejor me quedo acá porque acá tengo todo lindo, feliz, todo florecido. Pero de verdad ese florecido no sabes si quizás lo retira, madura, cae y vuelve a crecer algo mucho mejor. Exacto. Así que lo encontré súper bueno. Y justo ahora con cambio de año, así que bien. Qué bueno. Carlos, ¿tú querías comentar también? Sí, y como que me cayó la teja con lo que dijo Leti. Creo que, o sea, pensaba que quizás siempre es bueno tener algo en la siembra, en el primer cuadrante, porque así como que va fluyendo el ciclo. Si ese está vacío, con el tiempo se va a ir vaciando, porque se va a ir madurando y después se va a ir destruyendo. Entonces, creo que siempre va a ser bueno estar sembrando algo. Tal cual. Gracias. ¿Alguien más? A mí me pasó que compartía también con el grupo, de que me di cuenta que soy muy de caer en la trampa de la pobreza, al contrario de Leti, como que de hecho como que tengo muchas cosas en destrucción creativa también, como que soy muy de crítica con el respecto a las cosas que tengo que dejar ir y no me cuesta tampoco hacerlo, pero la trampa de la pobreza para mí es como mi trampa. Y ya sé obviamente como qué bacán como esta herramienta para mapearla y también saber como que, oye, en verdad, tranquila, porque es parte del proceso y que después viene el nacimiento, entonces creo que poniendo cosas ahí también como que tranquiliza un poco esa como ansiedad y un poco el salir de esa trampa. Así que está bacán, me gustó mucho. Gracias, Cam. Bueno, nos vamos a poner ahora gorrito de facilitadores para tener una mirada también un poco desde cómo hacerlo, compartirles algunas cositas que hicimos nosotros y bueno, también recibir sus experiencias o sus ideas. A lo mejor si no les ha tocado facilitarlo, pero sí les van apareciendo algunas ideas en torno a esto. Aquí. Lo primero es que muchas veces, bueno, no sé si muchas veces, pero en algunas ocasiones puede pasarnos que nos encontremos con una cultura del espacio, del grupo, de la organización, que a lo mejor no es tan afín
a este tipo de metáfora y conversación. Para ponerlo en otros términos, hay gente que dice, oye, esto es muy kumbaya, muy hippie, ¿qué es esto de la plantita y todo? ¿Cómo vas a hacer una planificación estratégica así? Y más allá de como porfiar y llevar la contra, la recomendación es poder adaptarlo, porque al final la herramienta no es la que manda, sino el propósito que tenemos es lo que debería ahí guiarnos. Y en ese aspecto, lo que vamos a buscar acá es utilizar otras metáforas que sean afines a otros lenguajes y que nos permita hacer el ejercicio igual, independiente y quitando los sesgos quizá de prejuicios que pueden haber en algunas organizaciones. Acá hay una idea, ¿sí? Si se le ocurre más, genial. Pero, por ejemplo, está esta metáfora en torno al negocio, ¿sí? Al nacimiento de negocios, por ejemplo, en la siembra tenemos el networker, ¿cierto? Que está ahí como siempre buscando qué conexiones nuevas hacer, qué negocios nuevos descubrir, con qué personas intercambiar ideas, y solo está en la siembra. Por acá, en la parte de nacimiento, nutrición, el emprendedor o la emprendedora, ¿sí? Un negocio que está partiendo, una iniciativa que están haciendo. En la cosecha es como él o la manager administran todos estos recursos que están, estas frutas o estos, no sé, el dinero, todo lo que está entrando, cómo se hace esa administración. Y en la parte de destrucción creativa, preparación, aparece como esta figura del renegado, el que no está de acuerdo con las reglas, no sigue las reglas, sino que busca ahí como medio rebelde, ser disruptor en el mercado, ahí como romper un poco lo establecido, el status quo, y está como esta figura ahí más de renegado. Y las trampas tienen este otro concepto que, por ejemplo, sería aquí no estoy invirtiendo, ¿sí? Y aquí no estoy dejando ir. Entonces, no sé si se les ocurre con esto quizá otra metáfora, otra manera de plantearlo en contextos de donde a lo mejor un discurso más desde la naturaleza y eso no sea tan afín y más dificulte que ayude. ¿Se les ocurre alguna? A mí se me ocurren algunas con equipo Scrum y con ciertos roles. A ver, Como, dale, dale. como el PO, por ejemplo, ayudándonos en la nutrición, en la siembra, no sé, el UX, a lo mejor como el equipo, o alguien que le dé profundidad. eh, Ahí en el renegado, ahí no sé quién más, pero uno siempre tiene alguien especial en un equipo, así que siempre hay alguien especial que nos ayuda con ese rol. Del manager, entre comillas, el Scrum Master que nos podría ayudar en el proceso, o cómo estamos visualizando ciertas cosas, pero creo que también se puede aplicar la metáfora por ahí, como lateralmente. ¿Alguien más se le ocurre? Pero a mí se me vino a la mente un proceso, ahora que vengo enganchado, que estuvimos hablando de música un poco y quedé rayando la papa con esa cuestión. Es que pareció un proceso también de creación musical. Cuando estuve en bandas tocando, uno pasa por ideas, alguien trae una idea y después uno empieza a compartirla con personas de la banda, del grupo o con el grupo en pleno, y se van agregando partes a la canción, al tema, entre la letra, partes melódicas, etcétera, arreglos musicales, bla, bla, bla. Y la cosecha sería cuando tienes el tema listo. Ya creaste un tema y lo empiezas a tocar en público, lo que sea, lo grabas, etcétera. Y la parte de destrucción creativa también puede ocurrir cuando nos pasó que pasamos de los mismos integrantes cambiando algunos roles, uno de bajo pasó a batería, etcétera, pero 10 años después pasamos a tocar una banda de heavy metal a tocar una banda de reggae y ska. Vimos como un control al suprimir, y fue súper chévere también, fue buenísimo porque ahí hicimos como una destrucción creativa del estilo musical de una banda que era otra banda, obviamente, con otros integrantes también,
pero el core de la banda éramos los mismos locos que habíamos empezado a tocar 10 años antes. Entonces, fue como una experiencia bien, bien bonita además, porque además uno aprende otras cosas desde el punto de vista musical, tiene otro público, tiene que escribir música de otra manera y puedes traer elementos anteriores y el 90% desecharlos porque ya no te sirven. Estuvo súper bueno y me calza un poco con eso también. O en el mismo ejemplo de crear un tema, hay temas que no prenden y simplemente tienes que desecharlo y quizás alguna parte de este tema lo puedes meter en otro y el resto sacarlo y crear algo nuevo. Qué Por ahí lo vi, por ahí vi su clip. buenísimo. Gracias, sí. Estaba entretenida además. Yo lo vi en otro sentido, quizás un poco la evolución mismo de la persona, ¿no? Cuando nace, empieza, bueno, la etapa inicial, cuando vas empezando a avanzar y crecer, vas aprendiendo cosas, ¿no? Vas asimilando cosas. Cuando ya estás en modo cosecha, tú ya todo lo que has aprendido, estudiado, practicado, ya simplemente estás teniendo resultados de ello, ¿no? Y creo que en la etapa de nuestra vida, cuando salimos del contexto de que todo es para mí, para mí, para mí, llega un momento en que tienes que trascender y tienes que, todo lo aprendido tienes que llevar a otras personas, ¿no? Tus hijos, tus nietos o qué sea. Y ahí es donde pienso que el tema de preparación entra a tallar, o sea, desprenderse de uno y empezar a trascender y sembrar, ¿no? Y esa es como que la asociación que tendría es sembrar a otro ser humano o los conocimientos que no pueda tener. Yo lo vi de esa manera, quizás, no sé. Buenísimo. Sí, igual lo vi muy parecido a Luis, pero lo orienté un poquito más a mis niños, porque justo, por ejemplo, en un principio los tuve que cuidar, criar, enseñar, van creciendo, ¿cierto? Y tengo la más chiquitita, hace poco nos pasó y estaban mis dos hijos mayores, 19 y 18 años mi hija, y 19 mi hijo, y dijimos, chuta, había como ganas de salir a tomar un traguito, cosas así, ¿cachai? Y mis hijos mayores nos dicen, pero viejo, vayan, nosotros nos quedamos con la luna. Y para mí eso es como la parte de cosechar de lo que hemos sembrado, porque sabemos también que ellos lo van a cuidar con delicadeza, porque lo hemos enseñado bien. Entonces, también pasamos por la parte de la cosecha y la preparación, bueno, es lo que se nos viene ahora, seguro que después los chicos ya van a preparar su propio camino, van a hacer su propia familia. Entonces, esa es la parte de dejar ir. ¿Cachai? Qué bonito. Gracias, Cristian. Yo lo vi como un equipo. Dale, Carlos. Dale tú mejor. No, yo lo vi como un equipo. Creo que Tian habló sobre el Scrum Team, yo lo vi más genérico. Entonces yo sí lo vi en función de, bueno, cuando empezamos a trabajar en un equipo, se debe de hacer esa primera parte de, bueno, hay que empezar por ahí a sembrar todo el tema de la comunicación, la confianza, empezar a nutrir, la forma en cómo van a ser las relaciones, el way of working, todo lo que va en torno a lo que va a darle vida al equipo. Luego hay un momento como de madurez, donde hay un equipo un poco más, o sea, que se conocen más, que se entienden, donde ya hay patrones de comunicación incluso establecidos. Pero después llega ese momento en el que nuevamente hay que hacer esas mejoras. O sea, sucede algo y hay que hacer un cambio, sí, hay que empezar a votar quizás algunas cosas que se han hecho, que se han dado adentro y hay que empezar a adoptar nuevos hábitos dentro del grupo. Entonces, por eso vi yo, cuando Etienne dijo Scrum Team, yo por ahí lo veía. Ajá, conecta por ahí. Buenísimo, gracias, Ali. Gracias, Alicia. Ahí me acaba de resonar con lo que dijo Alicia con un medio modelo de Tuckman, pero modelo distinto, porque Sí. este es cíclico, ¿ah? Entonces, ahí para que lo vamos a dejar grabado acá, para ver si alguien lo crea, lo graba. Un modelo de madurez con esto. A mí me sonó también de Tuckman. ¿Verdad? Me sonó excelente. ¿Carlos? Sí, yo también lo vi como pensando en la pega, pero pensando ya como en un portafolio, en un producto. Por ejemplo, que la primera, la siembra, es como un discovery, como que tengo ideas. La nutrición es como voy a tirar un MVP, voy a ver cómo me va, están haciendo, no sé. La cosecha es como ya llevo varias release, como que ya tengo un sistema estable
que está generando plata, qué sé yo, harto ingreso, y ya la destrucción, que dice preparación, pero la destrucción es como ya lleva mucho rato, sabéis que lo vamos a dar de baja porque ya no está haciendo no está rindiendo como antes y vamos a buscar otras ideas o otras cosas para sustituir eso. Buenísimo, gracias Carlos. Bueno, este ecociclo, cuando Keith McCandles vino y nos explicó cómo él lo había usado, nos dijo que lo había usado, bueno, en la NASA, en el FBI, en lugares así como muy grandes también, en torno a priorización de iniciativas de portafolio, como para iniciar el año, o para iniciar un Q, por ejemplo, hacer como un quiebre, decir, bueno, ¿dónde están? De hecho, en el sitio de estructuras liberadoras hay una foto con números, porque era muy confidencial lo que estaban haciendo, pero con números ellos iban ubicando esas iniciativas en distintos sectores, para lo mismo, ¿no? Para entender qué cosas ya hay que deprecar, qué cosas ya no van más, y dónde hacemos espacio, porque los recursos en las organizaciones no son infinitos, las personas tampoco lo son, entonces hay que sacar, hay que dejar de hacer para empezar a hacer otras cosas también. Bueno, ¿cómo? Ay, me avancé mucho. Algunas ideas para la facilitación. No encontré fotos de cuando lo había hecho como en físico. En físico, una de las formas en las que yo al menos lo ocupé fue tener un gran panel con el ecociclo dibujado, y pedirles que fuéramos completando como por duplas. Era un equipo de líderes y esa organización tenía 4 pilares para trabajar su siguiente año. Entonces asignamos a cada dupla un pilar para en el fondo no topar como ciertas iniciativas, que eso también puede pasar, ¿cierto? Que escribamos, si estamos en un grupo que tiene el mismo contexto y escribamos todos lo mismo, también ayuda, ¿no? A ver, yo opino que eso está en cosecha y yo opino que eso está en nacimiento, por ejemplo. Pero en este caso, como yo lo apliqué, fue asignar pilares a cada dupla y pedirles que generaran y pensaran en iniciativas en torno a su pilar, y que esas las ubicaran y después las explicaran al grupo. Y de ahí lo que hicimos fue como distribuir en plenario. Fue una sesión súper larga porque no era algo personal, sino era algo como también parte de su proceso de planificación. Este otro que le puse acá, que si el screenshot lo tenía porque fue hace poco, también el tema es súper confidencial, así que no hay link, ni foto más grande, ni nada, pero esto, por ejemplo, se hizo para un proceso o un propósito individual. Aquí incluso en el outline de Mural, lo que hicimos fue poner los nombres de las personas para que se ubicaran ahí, completaran su ciclo y después compartieran. Hicieron un compartir parecido al que hicimos acá, no literal, yo tengo tal iniciativa en tal lugar, sino sus hallazgos y sus conclusiones, esas las trajeron al grupo. Y era como en un momento más de reflexión que de toma de decisión. No sé, tía, si quieres contar lo que hicimos en Inspirit también, que lo utilizamos para este año, que les mandé una foto por mail. Tenemos un video, de hecho, de eso también Sí, también hay. por si quieren suscribir. Qué pro. Nosotros hicimos esto al inicio del año y más o menos mapeamos dónde No al inicio del estábamos. año, lo hicimos el mes pasado. Bueno, sí, el mes pasado. Al inicio del 2021, que lo empezamos a preparar con mucha antelación. Que no me importan tanto eso de los Q y los half y todo ya. Pasó nomás, pasó. Entonces pasó que levantamos dónde estábamos actualmente, que es todo lo que estábamos haciendo finalmente, que fue como sacar una foto y ubicar esa foto y todos los elementos que están viviendo en nuestro ecosistema y ubicarlo en el ecociclo. Desde ahí ya le da como les comentaba hace un rato, ya nos da información. Ya nos dice, mira, para dónde estoy balanceado, desbalanceado, donde sea. Y de hecho salían muchas conversaciones acerca de lo que dice Cele, que alguien dice, oye, esto está en madurez, y alguien dice, no, se está recién naciendo y todo. Y se genera la conversión de que es nacimiento para ti, que es madurez para ti también, que creo que también es superpower.
porque al final nos da como cuáles son nuestros criterios como organización. De hecho, podríamos verlo, nosotros lo vimos como organización, se puede ver como equipo también. Para nosotros como equipo, ¿qué es que algo esté maduro? Para nosotros como equipo, ¿qué es que algo estén haciendo? Porque no sé si son preguntas tan naturales que nos hacemos a veces, porque a veces no salen en conversaciones. ¿Qué es para nosotros destruir algo? ¿Qué es? ¿Lo deprecamos? ¿O mira, no hablamos más de eso? ¿Qué es deprecar algo? Entonces creo que a nosotros nos sirvió en ese ejercicio de visualización y sobre todo para mirar al futuro. Porque era como, mira, estamos acá, ya, ¿y qué vamos a hacer con esto? Con esta foto que tenemos actual. ¿Qué pieza queremos mover si queremos balancear? ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar? Y algo que tenía por ahí, se leen algunos tips también, es que a veces no basta con una sesión, sino que vamos a tener que seguir dándole vuelta al tema porque sinceramente no nos va a dar el tiempo. De hecho, me acuerdo que en el antiguo se hablaba de que esta es una de las estructuras más largas, de hecho. Como en físico, cuando uno lo hace, una de las que más tiempo toma, ¿no? Ahí Rocco está buscando los minutos que tiene la estructura. No sé si está buscando. Pero es una de las estructuras que más tiempo toma, sobre todo porque es reflexiva. Y me lleva a mí a este espacio donde hay cosas que no me pregunto siempre. Exacto. Bueno, y a propósito que Eti mencionó los tips, aquí algunos que escribimos, pero podrían haber más ahí si ustedes también se les ocurre algo que crean que sería positivo al facilitar algo como esto, bienvenido sea. Primero, bueno, lo que decía Eti, ¿no? El valioso tiempo. El valioso tiempo de horas de Zoom que ahora tenemos, ¿no? Que son como costosas estas sesiones súper largas, pero también al ser un espacio reflexivo, de repente tienes que dejarlo, soltarlo, ir a jugar, play, a hablar con tus hijos, con tu esposa, lo que sea, y después volver a conectarte, para también darle ese espacio de aire y que surjan nuevas ideas. Elegir la metáfora adecuada al espacio, salieron muchas ideas súper buenas ahora, también para que el ejercicio no esté por sobre el propósito que estamos persiguiendo. Considerar la opción de iterar, o sea, ya, mire, vamos a cortar acá porque los veo con cara de cansados, porque ya llevamos un montón, ¿les parece si reagendamos, lo seguimos haciendo? O sea, no entender que esto es, bueno, hay que abrirlo, terminarlo, firmarlo abajo, este es el definitivo, sino que puede tener esta evolución. Incluso puede tener una evolución de decir, oye, lo vamos a revisar todos los meses, para ver cómo estamos moviéndonos y cómo está funcionando nuestra ecología de este equipo, de este grupo. Distinguir claramente, esta parte es súper importante, y creo que no sale en el libro, no sale en el sitio, pero sí nos la planteó Keith, y es distinguir las partes y evitar los ejemplos. Nosotros hicimos un ejercicio de distinción ahora que era videíto, música, descripción y que ustedes escribían en el chat, ¿cierto? Se puede hacer de muchas formas, de hecho Cristian estuvo presente cuando hicimos como unos bailes también, o que es posible hacerlo. Quizá es más cómodo cuando estamos en presencial, pero virtualmente también podemos hacer algún juego como ese. Es importante que de alguna forma llevemos más sentidos al hacer el sentido del nacimiento, de la siembra, etc. ¿A qué me refiero con más sentido? Bueno, escribir, pensar, reflexionar, mirar un video, tener esos recursos, pero por ningún motivo dar un ejemplo, más allá de la metáfora, porque el ejemplo te sesga. Y si estoy en un grupo y yo digo, bueno, ¿se acuerdan de tal iniciativa que hicimos? Eso sería destrucción creativa. Y puede ser que para una de las personas del grupo eso todavía está en madurez. Y esa conversación nos va a dar información. Para mí está en madurez porque ustedes no saben, pero a mí todavía me siguen llegando preguntas sobre esta sección del sitio web, por decir cualquier cosa. Entonces, esa información que nos da finalmente es súper valiosa, y yo sé que uno como facilitador, a mí me pasa como facilitadora que tengo la súper tentación de dar ejemplo de todo. Aquí no, prohibido así como mentalizarse mucho que no dar ejemplo.
no solo con esta, como que Kit lo mencionaba, con todas las estructuras, evitar dar ejemplo en general. Lo cual es súper incómodo. A mí me incomodaba mucho, porque él decía, da la consigna, explícalo, sí, quedó claro, sí, listo, vamos. Y era muy incómodo. A mí me incomodaba mucho. Pero era sobre todo porque en el aprendido era uno da el ejemplo, quiero que salga bien. Entonces él decía, va a salir, como que no te preocupes, algo va a salir. Y De algo se va a hecho, regular y va a pasar. uno de los acuerdos que les pusimos es confuciasmo, que es un concepto que Keith trae y es importante de mencionar cuando trabajas con estructuras liberadoras porque vas a estar confundido, pero también vas a estar entusiasmado. Y hay que sostener eso. Como facilitador es difícil porque, como dice Tian, quieres explicar, si alguien hace una pregunta, uy, no te quiero dar la respuesta, quiero que tú la descubras. Y si lo haces mal, lo haces a tu manera, no es mal ni bien. Entonces también es como facilitador tomar eso en cuenta. Y puedes usarlo como ejercicio personal o grupal considerando tus objetivos antes de definir la modalidad. Porque, por ejemplo, ese que yo les mostré de mural era en un contexto de un trabajo que estaba haciendo otra persona con un grupo. Y era un trabajo de desarrollo de grupo, muy orientado a la organización, pero en este momento el propósito era personal. Y queríamos que cada uno tuviera sus propias reflexiones. Por lo tanto, no se compartía. Y eso hay que pensarlo muy bien porque puede ser que me sale de escribir algo que realmente, no sé, recién me surgió, uy, no lo había pensado tanto y no queremos generar un espacio de vulnerabilidad innecesaria si es que no es parte del diseño. No sé si se le ocurren como algunos otros tips o cosas que sería importante tener en cuenta al momento de traer esta estructura. Yo tomaría uno, Cele, que creo que está ahí, el de la metáfora adecuada, que lo todavía lo mencionaba en un curso también, que era que hay que conocer a tu público, y eso es clave. Porque de hecho, y de hecho yo lo fui aprendiendo con el tiempo, de que yo no siempre tengo que decir que estoy haciendo estructuras liberadoras. Yo puedo llegar a una sesión y digo, vamos a planificar y le empiezo a nombrar la actividad y las dinámicas y no es necesario que yo le diga que es estructura liberadora. Porque a veces pasa que yo digo, vamos a hacer estructura liberadora. No, pero ¿cómo liberadora? Acá en el banco, sí. Nosotros no hacemos eso. Es como lo mismo cuando uno dice, vamos a hacer un experimento. No, pero ¿cómo experimentar con mi organización? No, vamos a hacer una POC. Ah, sí, una POC sí. Un piloto sí, pero experimento no. Ya, bueno. Entonces, como que creo que hay que conocer a tu público para saber qué tipo de cosas uno menciona y qué tipo de cosas. Y al final no es trampa porque el propósito es el mismo y vamos a llegar igual. Entonces, creo que eso es clave. Yo, perdón, Etienne, yo coincido contigo en ese sentido, porque si uno está, como en este caso, desarrollando, compartiendo conocimientos de estructuras liberadoras para que otros facilitadores lo usemos también, ahí vale súper bien decir que estamos en estructuras liberadoras, bla, bla, bla. Pero con un equipo de trabajo, algo como tú dices, no necesariamente, es como queremos implementar agilidad, no nombres la palabra agilidad. Y ya está, empieza con ciertos cambios, con ciertas cosas y se acabó. No digas que vamos a hacer ágil ahora porque se distorsiona todo después en algún minuto. Entonces, válido ahí, coincido contigo. La verdad que sí. ¿Alguien más se le ocurre alguna consideración relevante para esto? A mí se me ocurre algo, no específicamente con esta actividad, sino en general, que me ha pasado a mí también en muchos, por ejemplo en esta, que son un poco más largas, quizás vale la pena hacer, en informática hay algo que se llama corrida en frío, ahí se me cayó la cédula, pero es como quizás practicarla antes con alguien que no necesariamente tiene que cachar del tema, sino como para que uno también coja confianza, pueda hacer algunos ajustes y hacer clic también en algunas partes de la facilitación. Eso creo que, creo que es ideal también, no solo para esta, sino para cualquier otra, como practicarla antes un poco. Eso creo que ayuda mucho. Eso a mí me ha ayudado mucho. Y a veces cuando no lo hago, como que uno, quizás la experiencia te ayuda un poco, pero igual es como un poco incómodo, ¿no? Entonces, es como prepararse un poco, aunque van a salir cosas porque trabajamos con gente, con humanos,
y suceden cosas que no se puede planificar todo, y está bien. Pero si uno prepara por lo menos la espina dorsal de la dinámica, tenerla practicada o que sea mentalmente, yo creo que eso ayuda mucho. Sí, 100%. ¿Carlos? Yo tengo, no sé si es como un consejo o una pregunta, en verdad, pero me imagino que cuando sale el EcoCycle, la idea también es accionar algo. Por ejemplo, oye, hay un cuadrante que está medio vacío, hagamos algo o accionemos de alguna forma para que se vaya poblando. Y lo revisemos, no sé, en X tiempo más y veamos como el resultado de las acciones que hicimos. Entonces, ahí mi pregunta es como si hay alguna parte en la estructura o en la facilitación, verlo por separado, de buscar accionables o buscar responsables como para ir viendo como cómo nos aseguramos o hacemos que la próxima vez que lo hagamos no estemos igual. Eti, dale. Dale tú y después voy yo. Cuando trabajamos con estructuras liberadoras, podemos utilizarlas solitas o en contexto de otras más, o incluso de otras actividades, no necesariamente puras estructuras, pero cuando utilizas varias estructuras orquestadas para un propósito, se llama string o cadena. Y hay estructuras que tienen, obviamente, distintos focos, distintos objetivos también, y hay varias que nos sirven para tomar acción, definir qué hacer, decidir los próximos pasos, priorizar incluso todas esas posibles acciones. Así que ahí lo que podrías hacer es conectarla con otra estructura o con otra actividad también, que no necesariamente sea una LS. De hecho, ahí se me ocurre agarrar un What So What Now What, quizás con algo de lo que está ahí, o un 50% Solution con algo de lo que está ahí. Quizás en el tránsito, Carlos, a propósito de eso, algo que se me ocurre sí o sí es, si yo veo algo que está muy vacío, ¿cómo muevo cosas para allá? Si veo algo que está muy lleno, ¿cómo muevo cosas a que sigan avanzando en mi ciclo? Y esas pueden ser tus acciones. Que decir, mire, yo estas que detecto, las quiero mover. Bueno, ¿quién las mueve? ¿Cómo las movemos? Y esas pueden ser las acciones que tú vas a tener. Ya, buenísimo. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario que se les quede ahí en el tintero, sino para ya ir cerrando también? Sí, yo quería decir algo que en respecto a cada una de las partes de los ciclos, yo creo que las personas en general están viviendo todo de manera paralela, o sea, están viviendo cada uno de estos momentos en distintas cosas, están en distinta parte de su proceso en cada una de las cosas. Entonces yo creo que cuando lo trabajamos o con personas o con equipo y vemos, como decía Carlito, una zona un poco vacía, yo creo que hay que darle tal vez sea bueno darle un poquito más de tiempo para poder concentrarnos más o indagar un poquito más ahí, porque hay cosas que a uno se le quedan, se le van. Y de hecho la experiencia que tuve ahora yo en esta sesión con Robert, por ahí comentó algunas cosas y me empecé a acordar de cosas que sí tengo y estoy haciendo y están en un nivel del EcoCycle. Entonces sería interesante ver cuando veamos nosotros como facilitadores que hay una zona un poco más vacía, a lo mejor indagar de alguna forma para que las personas tengan un espacio de tiempo mayor o puedan reflexionar un poquito más sobre esa etapa del EcoCycle. Tal cual. Muchas gracias, sí, súper importante considerarlo. ¿Alguna otra duda más extra? Y así como los comerciales del final. Recordarles que hay otros recursos también en el sitio, en el canal de YouTube, que últimamente los estamos poblando un poquito más, en nuestro podcast, que lo pueden escuchar en Spotify. Sale capítulo pronto, la otra semana sale capítulo nuevo. Sí, hay un capítulo muy bueno que se viene sobre Circling, que es una técnica de meditación transpersonal para ayudar a los equipos a potenciarse aún más. Se viene video, viene práctica, o sea, está muy completo ese capítulo. Bueno, y también nos pueden seguir en LinkedIn, en Instagram, etc. Agradecerles, ¿no? que hayan llegado hasta el final, que hayan querido participar. Los que nos conocen saben que este es un espacio que hacemos con mucho cariño. Nos gusta compartir cosas distintas, nos entrena también. Así que gracias por venir, por quedarse, por sus opiniones. Y bueno, espero que nos veamos en la próxima.
No, muchas gracias, Gracias a a ustedes por el ustedes. Gracias a conocimiento, todos, la chicos. experiencia. todo. Gracias, chicos. Excelente. Gracias. Como Vale. siempre, un Gracias, 7. Celi. Gracias. Vamos, Gracias. vamos, Ok, Quiero conocerlos. descansen. vamos. Un Nos abrazo. vemos. Que estén Que bien. estén muy Un bien. No, abrazo para gracias. todos. Pásale. Chao, Nos vemos chao. pronto. Bien, gracias. Los mejores. Chao.